La infancia se ha visto más afectada que otros grupos de edad por la crisis, mucho más que los adultos mayores, que muchas veces estaban cubiertos por las pensiones. Es el grupo donde más ha aumentado la exclusión social, el riesgo de pobreza en España, que supera el 27,5%, incluso, de acuerdo con algunos cálculos, un poquito más. Los niños son los más frágiles, no tienen voz, no se les escucha adecuadamente y encima sus padres han perdido el empleo. O sea, todas las circunstancias negativas se han dado juntas. Bueno, los problemas que está atravesando la infancia son básicamente porque los padres han perdido el empleo, padre o madre. Hay casi 1 millón de familias en España donde nadie trabaja. Eso lleva inmediatamente al hacinamiento de la familia, al desahucio, a la reducción de la dieta calórica y alimentaria. Muchos padres no pueden pagar el comedor escolar, a veces tienen dificultades para comprar los libros a los niños. Empieza a haber una desigualdad dentro de la escuela entre los niños que acceden al comedor, a las actividades paralelas y los que no acceden. Entonces, todo esto es una cadena de valor donde la clave es que ha habido una caída de salarios, ha habido una caída del empleo y, por lo tanto, las familias, incluso las que están bien preparadas, están pasando por circunstancias muy graves. Bueno, obviamente la crisis económica es el peor de los factores que no ayuda en nada. Esperemos que si hay una mínima recuperación económica, en principio sea el empleo el que se pueda recuperar. El empleo es de muy baja calidad, muy precario, pero por lo menos podríamos arrancar con una elevación de la tasa de empleo. Luego son fundamentales las medidas fiscales, ya existen algunas para las familias numerosas, porque las familias que tienen más de 3 hijos son las que peor lo están pasando. O sea, hoy día se está penalizando casi a las familias numerosas. Luego las asignaciones familiares de acuerdo con la renta y por fin una medida que podría ayudar es tener una asignación por cada hijo nacido vivo, como existe en casi 20 países de la Unión Europea, que permite que una familia que tenga 3 hijos, calculamos 100 euros por hijo, con 300 euros puede acceder a pagar el comedor escolar, los libros y un mínimo mantenimiento de esos niños que si no lo podrían pasar muy mal. Bueno, yo creo que por primera vez en los últimos 40 o 50 años, por lo menos, si miramos a lo que ha sido el siglo XX y lo que está siendo el siglo XXI, es la primera generación de niños y niñas y de jóvenes que van posiblemente a vivir peor que sus padres, estando a veces mejor cualificados, mejor preparados, mejor entrenados, pero realmente hay un problema muy grave que está permitiendo que los niños no puedan realmente cumplir con sus expectativas de estudiar, ser tratados médicamente, acceder ya de mayores a un empleo. Hay un cuestionamiento muy fuerte de la situación que se encuentra la infancia, los ninis, que en España son más del 20 y tantos %, y los jóvenes, donde hay un desempleo que se acerca al 50%. Lo que pretendemos explicar hoy a los alumnos y profesores que vengan es el impacto que ha tenido la crisis económica sobre la infancia. En primer lugar, hay un tema de acceso a recursos, de pobreza relativa. Los niños tienen peor alimentación, la educación ha perdido enteros, la salud se ha deteriorado. En segundo lugar, la desigualdad que se ha creado entre niños y otros sectores de la sociedad que han podido pasar mejor esta crisis, como los mayores de 60, 65 años. Luego lo que podemos explicar también es que el gasto dedicado a infancia y familia se ha reducido y encima nos preocupa la baja tasa de natalidad, que va a hacer que ya este año el número de nacidos sea inferior al de fallecidos y el hecho de que habrá 2 millones menos de niños en el año 2030, lo cual apunta a un problema de sostenibilidad del Estado. Niños peor educados, con mayores dificultades, ninis en crecimiento, jóvenes sin empleo y el país del mundo que va a tener más mayores de 65 años, con lo cual realmente es una mezcla explosiva y aunque pensemos en el corto plazo, nosotros estamos obligados a poner una responsabilidad del Estado, de la sociedad civil, de las empresas, porque hay un reto muy grande y la infancia es la que peor lo está pasando. La infancia a veces no se puede defender, los niños no tienen una voz que se escuche y a veces a los niños se los descarta incluso. Cuando tenemos un problema, yo pienso que debiéramos consultar a un niño. Los niños muchas veces nos pueden dar las respuestas.